Cómodo en esta mañana, a los que nos visitan por vez primera, a los que a través de las redes sociales también nos acompañan, a los que no sé si por la radio nos están escuchando en vivo, pero sin embargo Dios les bendiga a todos en esta maravillosa mañana. El mensaje o la enseñanza de hoy tiene como título El César. Y para desarrollar el mensaje necesito hablarte un poco de historia para contextualizar y poder llegar al propósito final de esta palabra. Tal vez por muchos tiempos los imperios han mostrado obviamente múltiples facetas y han dejado de una u otra manera ciertas huellas en toda la historia de la humanidad. Pero Roma sin duda ha sido una que hasta en nuestros tiempos actual ha demostrado la fuerza de su imperio, la fuerza y la marca que hasta el día de hoy sigue activa en muchas naciones y en muchos continentes. Tal vez fueron más de 12 o muchos más emperadores, pero de manera histórica 12 emperadores recibieron los nombres de César. La palabra César o este título que recibían estos emperadores era como un título de realeza, ¿no? Un título de pronto de soberanía. Y la historia nos narra que todo imperio en el momento de poseer o cautivar o dominar ciertas naciones imponía tres cosas fundamentales. Lo primero que impone todo imperio es la lengua, el idioma. En el momento que usted y yo escuchamos esta palabra de imponer la lengua, el idioma, quiero que usted analice cuál es el idioma primordial o principal a nivel mundial. ¿Cuál es? El inglés. Ya usted sabe por dónde va la cosa, ¿no? Entonces, el imperio impone el idioma, la lengua. Lo segundo que impone el imperio es la moneda. Primero, ¿por qué impone la lengua? Porque la lengua o el idioma es el medio de comunicación. Si no conocemos el idioma o el lenguaje, ¿cómo el imperio se puede comunicar o imponer sus fundamentos sobre las demás naciones? La moneda es porque hace que el imperio sea cada vez más fuerte. Si usted va con un billete de 100,000 pesos colombianos a cualquier otro lugar del planeta y usted dice, voy a pagar esto, te miran el billete y te dicen, no, eso no, para atrás como dice la pastora, como el bollo crudo. Pero si usted llega con $100, ¿te lo reciben o no? Porque es una moneda de imperio. Roma, siendo imperio, había trabajado en esto, en lo que es el idioma, la moneda y también lo que es la cultura. Todo imperio impone cultura. Su cultura la impone sobre los demás. Resulta que Roma tuvo diferentes líderes políticos, tuvo diferentes líderes que trabajaron a favor de lograr este imperio. Sin embargo, en los tiempos año 1000 o 73 antes de Cristo, Roma tuvo un cierto encuentro entre ellos, hubo una división. Esta división obviamente causó luchas internas dentro de ellos, en su sistema político, en su sistema de gobierno, al punto de que existió alianzas, en este caso con una de esas divisiones de Roma, y el hombre principal o la persona principal que causa la división con el Senado y con todas las demás personas de Roma busca alianza con la reina Cleopatra de Egipto. Pero en un enfrentamiento, este hombre que era romano, ya había sido indispuesto en Roma, pierde la vida y mañana más tarde Cleopatra también automáticamente es sentenciada por Roma. De esa manera ya Roma posee su primera nación, digámoslo así, de poder, que era nada más y nada menos que Egipto. Una vez que Roma
puede gobernar o poseer Egipto, comienza Roma a expandirse, comienza Roma a trabajar. Ellos, dentro de su pensamiento imperialista, comienzan a crear formas para poder sostenerse, no solamente en el tema económico, sino también en el tema político, en el sistema religioso y en todos los sistemas. Resulta que hubo un hombre que 43 años antes de Cristo y 13 años después de Cristo dijo una frase muy importante que inclusive para muchos políticos es importante esta frase. Recuerde que aún los que son abogados acá se conoce también lo que es el Tratado de Roma, que es donde Roma se convierte de una u otra manera lo que es como la meca de lo que es el buen gobierno, de lo que es la política, lo que es el desarrollo en cuanto a temas de desarrollo social, desarrollo de gobierno. Resulta que este hombre, 13 años después de la muerte y resurrección de Cristo, él lanza una frase muy interesante y es: me entregan una ciudad o encuentro una ciudad en ruinas y entrego una ciudad formada en mármol. Augusto César, que efectivamente fue considerado no solamente como el mejor y más grande emperador que tuvo Roma, sino que también tenía gracia con el Senado, con la política, con la religión, y tenía gracia con lo demás. Considerado 13 años después de la muerte y resurrección de Cristo como un Dios, imagínese usted. Tanto así que aún un mes de nuestro calendario, nuestro año, recibe tributo a este emperador. ¿Quién me dice cuál es ese mes? El mes de agosto. ¿Quién dijo agosto por ahí? Ok, mi hermano, bendiciones. Estás atento. El mes de agosto, como homenaje a Augusto César. El imperio de Roma no solamente tenía que imponer en este tema lo que era su moneda, sino también su cultura y también su religión. Recordemos que Roma viene con una adaptación de la religión de Grecia, pero resulta que cuando Jesús nace, y Jesús no nace por casualidad en este tiempo puntual que fue el tiempo más brillante de Roma, con el emperador más brillante de Roma. Jesús nace no por casualidad en ese tiempo, sino con un propósito. Y resulta que cuando Roma está imponiendo su creencia griega, en este caso la adoración a los ídolos y a todos estos temas que hoy día usted y yo vivimos de una u otra manera como la consecuencia de las decisiones del imperio, porque los días de la semana reciben nombres a estos dioses griegos impuestos por el imperio. Por ejemplo, el lunes a la luna, Marte a los planetas, pero para ellos eran dioses que tenían sus nombres y manejaban sus gobiernos a nivel de galaxias y de todos estos temas que los griegos impusieron. Resulta que ahora lo que hace Roma es que trata de adaptar, una vez que está la muerte y la resurrección de Cristo, comenzó el cristianismo a crecer de una manera impresionante. Jesús se encargó de hablar la verdad. Y como Jesús habló la verdad, muchos cristianos que se acercaron al Señor escucharon, conocieron y recibieron esa verdad. Una vez que recibieron esa verdad, les fue difícil a Roma poder controlarlos. No los podía controlar. Buscaron la manera de opacar el cristianismo, y una de las formas que comenzaron a atacar al cristianismo fue destruyendo el segundo templo. Una vez que destruyen el segundo templo, atribuyen esto a los cristianos. O sea, el imperio ataca, pero señala a los cristianos como ellos mismos causando desorden público. No solamente atacando el templo, sino que entre los cristianos está la frase de hermanos, ¿sí o no? ¿Usted a quién tiene a su lado? A su hermano.
Entonces resulta que el imperio comenzó a utilizar frases que se utilizaban en el cristianismo desde sus principios y decir, ¿cómo es posible que un hermano con una hermana se casan y tienen hijos? Eso no es correcto. Ahora, cuando Jesús dice, este pan es mi cuerpo, esta copa es mi sangre, entonces dicen, ¿cómo es posible que dentro de estos cristianos exista el canibalismo? Entonces comenzaron a incubar pensamientos de que en el cristianismo se practicaba el incesto, se practicaba el canibalismo, que era una cantidad de personas que no se sujetaban al imperio, que no se sujetaban a las normas, y por eso el imperio comenzó a perseguir a los primeros cristianos. Quiero decirte algo, amada iglesia. Una de las formas que el enemigo siempre va a querer destruir a la iglesia es afectando la imagen y el testimonio de la iglesia. Siempre. Una vez que el imperio comienza a atacar a los cristianos, resulta que aquí viene algo interesante del imperio. Para el imperio poder sostenerse necesitaba el tributo o los impuestos. La palabra impuesto obviamente viene de imponer. O sea, quieras o no quieras, lo tienes que pagar. Resulta que nadie es feliz cuando le ponen impuestos sobre impuestos. ¿Cuántos son felices por eso? Diga amén. Ok, estamos claros, ¿no? Nadie es feliz que le pongan impuestos sobre impuestos, que le cobren impuestos sobre impuestos. Pero una de las estrategias que siempre ha utilizado el sistema político y el sistema imperialista es crear las distracciones para que el pueblo se merme, o sea, para maquillar la situación. Entonces, cuando le comenzaban a cobrar al pueblo impuestos sobre impuestos, sobre impuestos, entonces el pueblo se subía, se sollevaba. Entonces, de pronto el César decía, bueno, como el pueblo está así, hoy juega Colombia contra Argentina. Entonces, pastor, ¿cómo así? Eso es lo que hacían en esos tiempos. Entonces, de allí es donde tomaban a los cristianos, los primeros cristianos, con sus familias, y los introducían dentro de los circos romanos. Entonces, todas las personas iban para presenciar el espectáculo, donde animales devoraban a los primeros cristianos, y esto de una u otra manera distraía al pueblo, conocido como la plebe, porque los senadores y las personas pensantes, si asistían a estos lugares, es porque era una imposición del César, pero para ellos era considerable mejor aprovechar el tiempo en otros temas mucho más importantes. Sin embargo, el César iba solamente para poder causar entre el pueblo una química, un feeling, como quien dice, soy el César y estoy con ustedes. En esos lugares regalaban comida, regalaban cosas, pero una forma de distraer al pueblo. ¿Eso no le parece como un poquito actualizado? Sí, ¿verdad? Entonces, cuando usted compra un tomate, ese tomate usted está pagando un impuesto. Quiera o no quiera, tiene que pagar. Pero para hacer la transacción de la tarjeta para pagar ese tomate, aparte del impuesto del tomate, usted está pagando un impuesto por hacer ese movimiento. Como si fuera poco, usted está pagando un impuesto cuando a usted le pagaron. Eso es una declaración de renta que todos tenemos la obligación de presentar, personas jurídicas, personas naturales. Si usted no la ha presentado, entonces asesórese con un contador, aquí en la iglesia hay varios, pida consulta, porque muy posiblemente usted puede enfrentar cargos judiciales, porque eso se llama un impuesto. Quiera o no quiera, hay que cumplir con las leyes o las normas. Cuando usted va a viajar, usted debe pagar peaje. Eso es innegociable. O sea, usted no va a llegar y decir, hermano, es que Cristo te ama, ¿será que puedo pasar? No, tienes que pagarlo. Entonces, todo es una cantidad de impuestos sobre impuestos sobre impuestos. Estas son las costumbres de políticas o de formas que los demás países adoptaron de los imperios para que el pueblo no se sienta cargado, para que el pueblo no se sienta tan sobrepuesto sobre este tema. Entonces se crean este tipo de distracciones
que hoy día usted conoce. Entonces están las fiestas patronales, están estos temas de los estadios, está todo este tema para de una u otra manera causar en las personas un cierto alivio temporal para todo lo que es los niveles de estrés que todo este tema de impuestos produce. Los imperios transmiten cultura. Y de pronto en este caso es allí donde entra Roma versus Israel. Israel estaba cansado porque le estaban afectando su cultura. Israel estaba cansado porque le estaban imponiendo impuestos sobre impuestos. Y ellos decían, ¿hasta cuándo? Necesitamos a un David que le huele la cabeza a esos romanos. Necesitamos un David que nos liberte de esto. Y fue cuando Jesús nace, en el tiempo donde el imperio de Roma estaba totalmente fuerte. ¿Cuántos están conmigo? Parece como una clase de historia, ¿verdad? Pero esto hace parte, tengo que contextualizarte para poder desarrollar el mensaje. Entonces, el pueblo de Israel estaba tan cansado que decían, ¿hasta cuándo? Necesitamos al Mesías. Cuando Jesús viene, resulta que muchos comenzaron a seguir a Jesús porque lo que hablaba Jesús era cierto. ¿Qué era lo que decía Jesús? Tienes que amar al necesitado. Y Jesús, el mensaje de Jesús era, si tienes una capa, no se la prestes, regálasela. Entonces la gente comenzó a asociar y decir, oye, esto es diferente a lo que el imperio nos está pidiendo. El imperio nos dice que una capa vale $300, ejemplo, ¿no? Pero este nos dice que alguien nos las puede regalar. Entonces el mensaje comenzó a ser atractivo para las personas. Jesús los reunía, les daba comida, no solamente les daba comida, el imperio les cobraba un medicamento, les cobraba el médico, Jesús los sanaba gratis. Entonces las personas comenzaron a ver en Jesús un tipo de libertador. El detalle era que ellos comenzaron a juntarse para al último creer ellos, o se imaginaron que Jesús iba a decir, bueno, como ya está el pueblo de Israel junto, vamos ahora a hacer un golpe de estado. Ese era lo que ellos se imaginaban. Pero cuando Judas, y quiero aclarar esto, sé que estoy hablando y esto en las redes sociales lo están viendo, y sé que hay muchos teólogos que se van a quedar pensando con lo que voy a decir, pero Judas no tenía una mala intención. Judas no pensó, como quien dice, voy a vender al Hijo de Dios porque no quiero que salve el mundo. No, el pensamiento de Judas, que dice la Biblia que era un hombre economista, era un hombre que manejaba el dinero, era un hombre pensante, era un hombre intelectual. El pensamiento de Judas tal vez fue, si provoco esto, o sea, prendo la mecha, ese fue el pensamiento de Judas. Voy a entregar al maestro y como tiene tantos seguidores, los seguidores van a levantarse y el maestro, como es inocente, él va a declarar que es inocente. Y sencillamente aquí va a suceder el golpe de estado o el pensamiento de Judas. Por eso, la noche que Jesús fue entregado, no solamente Judas le da un beso, sino que Pedro y algunos discípulos tenían armas, porque estaban preparados y creyeron que se iba a formar lo que era el golpe de estado. Lo que no contaron ellos fue que Jesús no abrió su boca y fue llevado como cordero al matadero, porque no entendieron el mensaje de Jesús. ¿Y cuál fue el mensaje de Jesús? Que mientras que el hombre no sea libre en su forma de pensar, en su espíritu y en su alma, vivirá esclavo siempre. Voy a volver a decirlo. Mientras que el hombre no sea libre en su manera de pensar, en su espíritu, en su alma y en su corazón, el hombre vivirá esclavo siempre. Entonces Jesús dijo que Él vino a que nosotros conociéramos la verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, una vez que Jesús ya está en tierra, en el tiempo simultáneo donde está el emperador, comenzó entonces toda esta situación donde los judíos querían de una u otra manera enfrentar a Jesús provocándolo para ver qué es lo que es.
si era el Mesías, como era un hombre sabio, tenía todas las condiciones de ser un político con capacidad de derrocar al imperio. Jesús tenía toda la capacidad, todo el perfil para poder desarmar con sus argumentos a cualquiera que se le pusiera al frente. Los fariseos sabían esto. Entonces, hay un pasaje que vamos a leer en esta mañana, en San Mateo, capítulo 22, verso 15. Si eres tan amable, te invito a que te coloques de pie en esta mañana. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Estamos hablando que están acechando en contra de Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, le están hablando a Jesús, sabemos que eres amante de la verdad. Quiero que analices esta conversación. Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Quiero que esto no lo olvides nunca. Jesús enseñaba el camino hacia Dios. Hablaba la verdad. Y que no te cuidas de nadie. O sea, Jesús no se preocupaba por querer agradarle al hombre. Jesús se preocupaba por agradarle a Dios. Porque no miras la apariencia de los hombres. Wow, ahí está nuestro maestro, que no se mueve por las apariencias. Un cristiano, una iglesia que se mueva por las apariencias, no es una iglesia de Dios. Una iglesia que no hable la verdad, no es una iglesia de Dios. O una persona que no hable la verdad, Dios no está en él. Y una persona que no vea a Jesús como el camino al Padre, está mal. Verso que sigue. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributos a César o no? Estamos hablando de una ley, ¿sí o no? Verso que sigue. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mira, ellos sabían que Jesús no buscaba agradar, o sea, no buscaba el querer quedar bien con las personas. Y le hacen una pregunta directa a Jesús. No olvides lo que te voy a decir. Cada vez que te vayas a acercar a Dios, nunca creas que Dios te va a dar cosquillitas de mentiras. Porque la mentira es agradable, ¿verdad? Nos hace cosquillitas en el oído. Pero la verdad patea, choca. Lo terrible de la verdad es que nos desacomoda, pero es lo necesario, ¿verdad? Póngase cómodo en esto. Ahora vamos a dejarlo aquí en este texto bíblico. Déjalo allí. Mire, Roma impone su moneda. ¿Qué es lo otro que impone Roma? Cultura. ¿Y qué es lo otro? La lengua. Pero lo está imponiendo sobre un mundo físico, terrenal. Lo está imponiendo sobre temas comunes, cotidianos. No está apuntando a lo eterno, a lo espiritual, a lo invisible, solo a lo terrenal. Por lo tanto, ya eso es una mentira. Porque usted y yo no solamente somos carne, sino también somos espíritu y alma. Entonces, mientras que Roma está hablando de lo que tú puedes ver, ahora Jesús está apuntando al alma y al espíritu. Dentro de esa mentira hay gente que le encanta vivir en una mentira. Por ejemplo, un morenito bien morenito, que le encanta vivir en una mentira. Uno le dice: ven acá, ¿cómo van las cosas? Te veo un poquito como morenito. No, yo soy rubio, lo que pasa es que el sol me ha quemado. O sea, usted ha conocido gente así, ¿verdad? No, yo soy blanco, pero es que el sol. Hay gente así. Hay gente que no acepta su verdad.
Entonces hay personas que le dicen, pero tú eres como amargado. No, no, yo soy así, punto. No, pero reconoce. Entonces muchos quieren, y siempre lo he dicho, que le hablen con la verdad. Pero cuando le hablan con la verdad, se ofenden. Cuando se acercaron al Señor, Jesús le dijo, hipócritas. Y cuando ellos escuchan esta palabra, ya ellos mentalmente sabían que se estaban acercando delante de alguien que les iba a hablar la verdad. La pregunta, ¿cómo te acercas tú a Dios? ¿Creyendo que Dios te va a decir siempre lo que tú quieres escuchar o la verdad? ¿Cuál de las dos tú quieres? Aunque duela. Por eso usted tiene que ser vidrio templado, inamovible, ¿verdad? Entonces, ay, es que ese mensaje de hoy, pastor, porque usted apenas está calentando motores, yo me imagino que va a dar palo. Bueno, pero es la verdad. ¿Sí o no? Es la verdad. Entonces, verso que sigue, Jesús dijo, mostradme la moneda del tributo, y le dijeron, y ellos le presentaron un denario. Y Jesús le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Le dijeron, ¿de quién? ¿Por qué del César? El emperador estaba imponiendo su imperio. ¿Sí o no? ¿De quién más iba a ser la imagen si él era el que estaba imponiendo el imperio? Y la respuesta de Jesús fue, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Te pregunto, ¿qué es del César? ¿Qué es del César? Te voy a poner un ejemplo actual. Los imperios imponen todo, cultura, lengua, moneda. Mientras que usted no sepa qué es lo de Dios y qué es lo del César, usted le está dando al César lo que le corresponde a Dios. Y te voy a hablar de la cultura por un instante. La palabra cultura o la palabra culto viene de cultura. Alguien dice, un champetero. ¿Usted ha visto? Yo sé que aquí nadie bailó champeta. Yo sé que aquí hay gente de Dios, cuando danzaban en el espíritu, danzaban música israelita. Aquí nadie bailó champeta. Pero alguien diría, pastor, yo me tiro los pases prohibidos allá en la casa. Yo soy champetudo, pero de los buenos, pastor. Ajá, ¿y cómo así? No, porque es que usted sabe que Cartagena. ¿Cuál Cartagena? ¿De dónde sale la champeta? ¿De Cartagena? Ah, que son champeteros viejos. De África, hermano. Ahora, ¿qué es este baile? Es la expresión de un ritual satánico o de brujería. Ya. No, pastor. Así es. Mientras que usted no conoce la verdad, no será libre. Entonces, hay gente que dice, pastor, yo ayuno, yo oro, voy a la iglesia, yo me meto, pero es que hay una ruina en la casa. Esa es una bruja que tengo al lado, pero se tira los pases prohibidos y champetas cuando nadie lo ve. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sin darnos cuenta, estamos abriendo portales espirituales por la ignorancia y el no querer descubrir la verdad. Yo sé que hay dos abogados aquí y le pregunto a uno de los dos, ¿el hecho que desconozca la ley? Tan claro. Porque es que yo no sabía que había una cámara ahí que decía reduzca la velocidad. Y como yo no sabía, no puedo pagar ese comparendo de 1,5 millones. Si no lo sabías, pero tienes que pagar. ¿O si no, Hansel? Entonces, es que yo no sabía que tenía que presentar la declaración de renta. No te preocupes, la pagas después entonces. No tienes que pagar. Entonces, pastor, es que yo no sabía que era la champeta. Y por eso es que vivo, como vivo por eso, pastor, porque sin darnos cuenta, estamos rindiéndole culto, no a Dios, porque a Dios le pertenece tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. La Biblia dice, estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Poquitos amén. Entonces, pastor, pero ¿usted por qué está hablando de la champeta? Porque los imperios trajeron consigo
todas sus vanas costumbres. Por ejemplo, cerca a Roma está esta ciudad de los celtas. Ya usted sabe lo que se celebra, que toda esta revuelta de los niños y demás. Esto no es broma, hermano, esto es una realidad. Esto es uno de los meses más peligrosos. Por eso los niños están desapareciéndose. Todos los días son peligrosos, pero este es uno de los meses más complicados. Entonces, el hecho de desconocer estas cosas es cuando el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y le tengan abundancia. Yo he venido para hablarles la verdad. Y aquellos que de verdad quieren tener un cambio en su vida están atentos a la verdad del Señor. Los que no, simplemente viven su vida común y corriente. Y hay inclusive iglesias donde no se predica esto, donde te dice: tú te puedes tomar una cerveza después que no te emborraches. Tú puedes escuchar toda la música que tú quieras. Mira, yo he escuchado aún predicadores, y yo sé que usted ha escuchado predicadores internacionales de televisión y demás, que dice: tú puedes cantar toda la música secular que tú quieras, porque inclusive tú no le vas a dedicar a tu esposa: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Tú puedes escuchar, pero es que la palabra es clara cuando dice: de una fuente no pueden salir dos tipos de agua. Ahora, la mujer tuya no necesita que le dediques canciones, lo que necesita es que la ames, la respetes. ¿De qué sirve que le pongas una serenata todos los días y sea un irresponsable con ella? Los hombres no dicen amén, pero usted sabe que es así. ¿De qué sirve que cojas a tu esposa o le digas a tu esposa: mi amor, mira, la canción de Ricardo Montaner dice así? Y usted se la canta y se la canta al oído, pero tu mujer está sin ropa interior, tu mujer está desgreñada, tu mujer está abandonada porque no te nace bendecirla. ¿De qué sirve entonces? Entonces, esto no es de cancioncitas para dedicarle a la mujer. Esto es de amarla, de respetarla, de honrarla. Los varones digan amén, pastor, así es. ¿Sí o no? Entonces, pastor, es que mi esposo no me dedica ni una canción. A ti no te debe interesar una canción que te dedique, sino que te honre, te respete, te quiera, te valore, te trate con dignidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en este punto, ¿qué es el César? El César es un sistema donde nos demanda. Está no solamente el tema de la música secular. Hay gente que es buena: pastor, yo no bailo champeta, yo bailo vallenato. Pastor, pero es que hay cantantes cristianos que bailan, que ponen música vallenato. Hay cantantes cristianos que cantan la música champeta. Vea, yo le digo una cosa. Personalmente no me convencen estos ministros que toman la música del mundo y la adaptan como alabanza. Porque esto no es de Dios, hermano. Nosotros tenemos a la fuente de la inspiración de la música, que es el Espíritu Santo. Vea, yo anteriormente, cuando yo estaba en el mundo tocando secularmente, yo encontraba músicos que tocaban en las iglesias y tomaban, por ejemplo, los solitos del Yo Arroyo, de estas canciones de Rebelión, Mi Mari y tal. Entonces venían y las filtraban en sus solitos de las iglesias. Entonces las maquillaban y las cosas, porque eran lo que ellos estudiaban en el mundo. Con eso mataban la moña, como se dice en el mundo artístico, mataban la moña y luego lo adaptaban maquilladito para las cosas de la iglesia. Y los cristianos de la iglesia, cuando no tienen discernimiento de espíritu, ahí venían, hasta cogían a la hermanita y la cogían a bailar. ¿Esto qué es? Esto es mundo en la iglesia. Pastor, por eso se escucha como legalista, eso se escucha como extremista. No, esto se escucha como un vivo celo para Dios. Porque yo no le puedo dar a Dios las algarrobas del mundo. Yo le doy al Señor mi vida, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, porque eso es lo de Dios. Entonces, ¿qué es lo del César? Lo del César es que usted cumpla con sus impuestos. Usted debe pagar sus recibos de la luz, del agua. Usted tiene que quitarle la grapita al contador de la luz. Usted tiene que quitar la manguerita que no paga. Porque esto Dios te dice: da al César lo que es del César. Pastor, pero si Aires me está cobrando bastante. Bueno, Dios te está bendiciendo porque al menos estás pagando. Pero no, pastor, una grapita chiquita. ¿Usted sabe lo que estoy hablando? O bueno, yo creo que nadie aquí sabe eso, porque aquí nadie no sabe, no se imagina ni esa palabra que es la grapita.
Vean, si usted quiere ser bendecido por Dios, sea un buen empleado. Llegue 20 minutos antes, media hora antes. No le robe a la empresa, porque esto es lo que hay que darle al César. Hay gente en las empresas que son ni que cristianos y son chanchulleros, hermano. Entonces, si tenían que pasar 3 huevos, pasan 4 y sacan el otro por allá adelante. Esto no es de Dios. Sea responsable. Pastor, pero es que en esa empresa son unos vividores. No, ese es el César. Tienes que ser un buen empleado. Entonces hay personas que pudiendo mover un palo no lo mueven porque a mí no me pagan para eso. Hágalo, te es luz en medio de tinieblas. Dios te puso a brillar donde estás. Pero no le robes a la empresa. Llega puntual. Si en el momento de la liquidación hay un descuadre, yo he escuchado gente diciendo: pastor, si me consignan 3, 4, 5 millones de más, legalmente tengo cómo demostrar que no fue error mío, fue error del banco. ¿Usted ha escuchado eso, no? Y aún gente que hasta lo pelea. No, hermano, eso no es suyo. Da al César lo que es del César. Entonces, usted tiene que ser honesto en el sector donde usted vive, en el trabajo, con las personas con que usted trabaja. Que te señalen en el trabajo, no por chanchullero, no por gente irresponsable, no por gente mal hablada, que te señalen por ser cristiano. Que te digan: no hablemos de ese es evangélico, ese es salvacuatro, ese es aleluya, que te señalen por eso. Pero no porque digan: oye, este tipo es corrupto. Entonces, si alguien en la empresa te facilitó cualquier 100,000, 50 y que para los pasajes, porque te quedaste sin pasaje, pague. Entonces hay gente que prefiere pelear con la persona, ¿verdad? Esto es el César, hay que darle al César lo que es del César. Tenemos que ser íntegros, porque al César hay que darle lo del César. En la universidad, los jóvenes no hagan machete, hagan las cosas como tienen que ser, porque Dios te puso un sistema y tú tienes que cumplir con aquello del sistema que no afecte tu adoración hacia Dios, que no afecte tu integridad, porque el pueblo de Israel siempre se mantuvo firme, pagó sus impuestos. Pero acuérdate cuando Nabucodonosor dijo: todo aquel tiene que adorar esta imagen cuando suenen los instrumentos. ¿Y qué dijeron estos 3 muchachos? No, señor, podemos pagar impuestos y todo lo que tú quieras, pero no vamos a adorar a alguien diferente a Dios. Ya eso es otro tema. Entonces, pastor, pero si la champeta, ¿y qué otra cosa, pastor, puede ser una influencia sin nosotros darnos cuenta? Nada más y nada menos que el carnaval de Barranquilla. Brujería, temas diabólicos directos. Mira, yo sé que estas transmisiones, cuando a mí me han quitado un poco de videos, porque esto es considerado patrimonio de la humanidad. Claro, si viene de los imperios más llenos de brujería que existe. África es una de las potencias conocidas por la brujería, la idolatría, la maldad. Por eso en sus oraciones también tiene que orar mucho por los pastores de África, porque esta gente es bravo. Levantar una obra en África, esto es otro nivel. Entonces, lo que es este tema de los carnavales, si usted no se da cuenta, hoy le pido a Dios que abra tus oídos espirituales y tus ojos espirituales. Ahorita en la dichosa lectura del bando, nada más y nada menos que nuestro querido y amado alcalde entrega la ciudad a la reina, y ella lee un acta. Por eso yo no sé por qué hay gente en las iglesias que no tiene el sensor espiritual activo. Dice que cuando el pastor ora, yo no creo en eso, pero es que esto es real. ¿Por qué tú crees que la reina del carnaval lee un veredicto? Que eso es una broma porque es una reina. No, eso es una declaración de fe. Esto es una declaración espiritual. Y ellos consagran a la ciudad de año en año. De año en año. ¿Por qué usted cree que hay tanto adulterio en nuestra ciudad? ¿Por qué usted cree que hay tantas enfermedades? Lo que es Soledad y Barranquilla
son una de las ciudades con mayor tasa de índices a nivel de enfermedad de transmisión sexual, de SIDA de Latinoamérica. Y por eso es que hay tanta promiscuidad, porque precisamente este demonio de lo que es la figura del carnaval, de lo que usted ve, esta figura del demonio, apunta hacia eso, supuestamente hacia la fertilidad, hacia la estimulación sexual. Entonces hay una depravación sexual. Entonces la gente anda en este cuento y el miércoles de ceniza, la crucecita aquí en la frente. ¿Tú crees que eso es broma? Eso es algo real. Pero la gente dice, no, pastor, yo peco, rezo y empato. Error. Todo pecado tiene consecuencias. Entonces, el imperio impone, fíjate tú, no solamente este tema del carnaval. Entonces hay gente, por ejemplo, personalmente a mí no me gusta estar en estos tiempos acá. Y hay gente que ha dicho, pastor, la iglesia se va para lugares como retiros espirituales, dejando la ciudad al merced del diablo. Cuando usted escuche eso de una persona, es porque esta persona ni tiene relación con Dios y es una persona neófita en la palabra. Y te explico por qué. Tenemos todo un año para predicar. Entonces no predican en todo un año para venir a predicar en carnavales. Chistoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros antes de este tema de los carnavales? Predicarle a todo el mundo que podamos. En el tiempo de carnavales, nosotros por seguridad, se desata una ola de atracos, gente conduciendo embriagada. Por 1000 razones, nos apartamos, nos vamos para un retiro espiritual. Desde allá clamamos, oramos por nuestra ciudad. Pastor, pero no tenemos para el campamento. Bueno, normalmente aquí siempre en el templo se ha dejado este lugar abierto, siempre. Aquí nunca hemos cerrado en carnavales, siempre lo dejamos abierto. Aunque estemos en campamento, venimos y estamos acá, atendemos los cultos normales. Pero la iglesia tiene que entender que esto es algo real. Entonces, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No estoy de acuerdo con estos hermanos que salen y que en carnavales... Mire, un hermanito precisamente quería disfrutarse los carnavales. Y para la fecha de carnaval, plena batalla de Flores, llamó al pastor, uno de los líderes. Pastor, no voy a poder ir mañana porque es que me siento como enfermo. Entonces yo voy el lunes y no voy a poder ir mañana. Y el pastor confió en el líder. ¿Sabes qué hizo? Se fue para allá para la batalla de Flores y se disfrazó de marimonda, que para que nadie lo viera. Y se puso el disfraz. Y en una de esas Telecaribe estaba pasando y que vamos a preguntarle a este, y lo cogieron a él, pero quítate la máscara para conocerte. No, pero ¿qué tal? Quítatela, se la quitó el hermanito. Porque Dios es experto avergonzando gente altiva, gente mentirosa. Usted y yo no podemos andar jugando al cristiano. ¿Somos o no somos de Dios? Entonces la palabra dice, da al César lo que es del César. Pero lo que es de Dios es de Dios. A ver, ¿qué es lo de Dios? Te pregunto en esta hora. Diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo. Lo interesante de esto, alguien me decía en una de las escuelas anteriores, pastor, lo de Dios es el diezmo y la ofrenda. Sí, es verdad. Por ejemplo, ¿algún venezolano acá? Levante la mano. ¿Cuáles son estas 3 figuras que tienen los billetes venezolanos que tenían? Porque yo creo que están en dólares ahora. Está el negro Felipe. Hermano, ¿sabía usted que uno de los masones más tremendos que ha existido fue Simón Bolívar? Usted lo sabe, ¿no? Masón. Pastor, ¿por qué es la masonería? La gente estigmatiza a estos hombres sabios. La masonería es la suma de todas las religiones, considerado ellos como la meca, la esencia. Es un ecumenismo concentrado en sabiduría, pero no sabiduría que viene de Dios, sino sabiduría diabólica. Para ellos el más grande es el más pequeño. Alteran el orden bíblico, pero al final lo que utilizan es una mezcla de todo tipo de sectas y apuntan
a lo que es el gobierno mundial de una manera discreta, un pensamiento diabólico. Así era Simón Bolívar. Muchas de estas personas hacen cosas y usted los ve, por ejemplo, dueños de empresas, y usted dice, oye, pero esta gente ¿cómo prosperó? Satanismo, brujería detrás de todas estas cosas. Artistas que usted lo ve son masones, son gente satánica, gente diabólica, que muchos están poniéndose a cantar musiquitas de estos artistas y no se están dando cuenta que detrás de eso hay temas satánicos, diabólicos, donde te están atando a ti, a tu familia. Hay gente que tiene depresiones y no sabe por qué, por andar escuchando Juan Gabriel hasta que lo conocí. Y hay gente, nadie los ve según ellos. ¿Ah? Y están escondidos con los audífonos allá en la camita. Yo no sabía de tristeza ni dolor hasta que te conocí. Entonces, nadie los ve, pero su forma de escuchar y de pensar los hace vivir, o sea, reflejan. Entonces los ve tristes, vacíos. Y te digo, ¿pero qué tienes? No sé, el diablo me está atacando. Porque tienen una doble vida. Entonces, gente escuchando, los jóvenes que están acá, estos, yo no sé si todavía están pegados, estos coreanos, los chinitos estos. Hay pelados jóvenes que no saben hablar bien ni el español. Y usted lo ve escuchando a estos coreanos, no saben ni qué dicen, pero ellos son felices escuchando esto. Entonces, están atando a sus familias, están atando sus vidas, pero ellos son felices. Entonces, ¿cuántos jóvenes hoy día rebeldes se hacen cutting? ¿Cuántos jóvenes hoy día están en una activación temprana en su área sexual? No saben por qué. Los papás dicen, mi hija necesita un psicólogo, pastor, ¿qué hago? O mi hijo necesita una solución, ¿qué hago? Pero es que atácalo ahí en esa área, lo que está escuchando. Los papás no dicen amén, pero usted sabe que hay que atacarlos ahí. Atácalos ahí, en esa parte, a los que están escuchando, los que están viendo. Entonces, está el tema aún de las mismas películas, las mismas novelas, pastor, pero ni una película me puedo ver. Claro, yo me he visto Duro de Matar 1, 2, 3, 4, 5, pero es que nunca jamás yo voy a ponerme a ver una película de 2 horas y me quedo dormido 3 minutos leyendo la Biblia. Ahí está algo, ahí hay algo malo. Pero yo puedo orar y durar leyendo la palabra y orando, y al rato ya después de las 4 o 5 horas voy a ver un documental en Netflix. Eso es normal. O sea, tienes que medir, porque Dios es un Dios de equilibrio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, darle a Dios lo que es de Dios es entender que tu alma, tu espíritu, tu cuerpo le pertenecen a Dios. Lo que escuchas, lo que hablas.